En este capítulo hablaremos de Alberto Dürer, un artista alemán que nace el 21 de mayo de 1471 y muere el 6 de abril de 1528, ambos acontecimientos ocurridos en Nuremberg. Alberto Durero es uno de esos artistas prolíficos que denotaron su genialidad desde pequeños y lo podemos notar en este autorretrato. Un autorretrato a los 13 años de edad realizado en 1484, en donde se denota su dominio no solo por los pliegues, algo que en el Renacimiento europeo era muy importante, sino también por el gesto y sobre todo por la psicología del retrato. El retrato de los padres Bárbara Durero, su nombre de casada, su nombre de soltera era Bárbara Holfer, y es su padre. Retratos ambos realizados en 1490, en donde se enseña una característica esquemática en la realización de los retratos, una postura de 3/4 del rostro, para que de alguna manera se viera el perfil y el frente de la cara del retratado. Por supuesto, teníamos que denotar la vestimenta de aquella persona que estaba siendo retratada y siempre algún signo en las manos, algún objeto que se refiriera al carácter de aquella persona, si era noble, si era religiosa, si era campesina, en fin. Aquí Durero, con una maestría insuperable, trata la luz con una veracidad asombrosa y por supuesto empieza a notarse su habilidad en el acabado, no solo de las prendas de vestir, sino también de los distintos rostros y las distintas carnaciones, que empezó a ser casi que fotográfico, autorretrato. Esta vez a la edad de los 22 años. Una pintura de 1493. Notamos que el joven pintor se retrata con algunas plantas en la mano derecha. Se caracterizó por firmar sus cuadros delicadamente y muy claramente dentro de la imagen de la misma pintura, algo que despierta una curiosidad en su estudio histórico de la obra, porque quiso de todos modos documentar precisamente cómo fue su proceso creativo. En este momento nos enseña una mirada un poco fija, puede ser un poco arriba de la vista del observador, pero un manejo asombroso y mucho más meticuloso y más complicado en la realización de los distintos detalles ornamentales de sus pinturas. Fue un acuarelista impresionante, tal vez uno de los mejores acuarelistas de su tiempo. Podemos notarlo en este par de acuarelas. El patio del antiguo castillo Innsbruck con nubes, pintado en 1494, nos estamos refiriendo a esta acuarela específicamente, y el otro es el patio del antiguo castillo de Innsbruck sin nubes. Una pintura también de 1494. Muchos historiadores del arte han señalado a Alberto Durero como un documentalista, si se puede decir, no solo de las calles de algunas ciudades alemanas, italianas y de los Países Bajos, sino también de sus padres, por ejemplo, y de él mismo, ya que su maravilloso manejo de la técnica, de la acuarela, del grabado y del óleo permitió que realizara una documentación muy precisa
del entorno que le rodeaba. Encontramos una langosta, una acuarela de 1495 que tiene una precisión casi que fotográfica. Muchos artistas del siglo XX encontraron en las acuarelas de Durero una asombrosa cercanía al tratamiento de la luz que luego en el siglo XX, muy entrado el siglo XX ya con la fotografía de color, nos podría detallar. Podemos ver, por ejemplo, las tenazas del animal y toda la textura y las distintas superficies que Durer nos trae con una técnica que, según los expertos, es una de las más difíciles de dominar en la pintura. Encontramos otra acuarela, sin duda una de las más delicadas y más rítmicas, si se quiere, en cuanto a cromatismo y en cuanto al manejo lumínico. Estamos hablando de la ciudad de Trento. Una pintura de 1495 con una delicada composición, no muy complicada, una línea de horizonte marcada con algunas diagonales, haciendo ritmo en esta acuarela que no ofrece mayores contrastes, pero sí un apacible retrato de una pequeña ciudad ribereña. El retrato del padre, una pintura realizada en 1497, en donde sin duda observamos una maestría mucho mayor en la realización de su técnica. Este retrato ya mira directamente al observador con una crudeza o digamos con una psicología como no lo había tenido ninguna pintura de Alberto Durero antes. Este retrato es bastante psicológico y nos deja ver a un padre ya de 70 y tantos años, al padre del pintor, en una acción muy relajada, con las manos entrecruzadas, cubiertas por su vestimenta, pero en una expresión apacible que puede dejar mucho para la imaginación acerca de la mentalidad del padre de Alberto Durero. Como lo habíamos dicho, un gran grabador. Tenemos Sol de la Justicia. Un grabado en metal realizado en 1499, una de las especialidades de Alberto Durero, la realización de grabados totalmente minuciosos, casi que obsesivamente realizados. Debemos tener en cuenta que los grabados son dibujos que se realizan con distintas herramientas, pero que se componen, por ejemplo, todas las luces, sombras y los distintos grises, todas las superficies y los detalles de la realización de líneas consecutivas, y la calidad y la cantidad y el grosor de estas líneas son realmente las que definen todo un dibujo tan complejo y toda una serie de dibujos tan complejos como lo son sus grabados en distintas superficies. Uno de sus cuadros más afamados puede ser Adán y Eva, una pintura de 1507. Ha sido bastante comentada y estudiada esta pintura, simplemente denotando las calidades técnicas y también poéticas del artista alemán, una proporción perfecta de la figura humana, un manejo de la luz incluso un poco más avanzado de que los artistas de su época y sobre todo de su país, y una posición que seguramente no había tenido ningún retrato de Adán y Eva anteriormente. Un Adán en una posición de alguna manera móvil, tanto como Eva. Uno de esos retratos que ha suscitado muchos debates y estudios, se trata de El rinoceronte.
un grabado realizado en 1515. Es muy curiosa la historia del retrato de este rinoceronte, ya que Alberto Durero lo hace basado en un relato, en un texto que había realizado otra persona, pero asombra luego de que se estudió y se supo que por aquella época en Europa no se habían visto rinocerontes, sino mucho después, aproximadamente en 1579. Así que asombró para los historiadores y los estudiosos de la obra de Alberto Durero la precisión con la que el artista alemán llega a acercarse tanto a la fisonomía de un animal que resulta tan complejo, por ejemplo, de retratar incluso estando frente de él. Pues Alberto Durero logra realizar un retrato bastante cercano a la realidad gracias a un texto, a un relato y un relato descriptivo de cómo era este animal. Espero hayan disfrutado de este corto paseo por la obra del gran artista alemán Alberto Durero.